La historia comienza en una mañana silenciosa, cuando el sol apenas rozaba las lomas suaves de la hacienda, el Relincho Dorado, un lugar que a simple vista parecía un paraíso para los caballos, pero que en realidad ocultaba una verdad amarga. No todos eran bienvenidos allí. El dueño, un millonario conocido por su carácter duro y su obsesión por la perfección, se paseaba entre los establos con paso firme y mirada fría, como si cada animal fuera únicamente una cifra más dentro de sus negocios. Su fortuna provenía de la cría de caballos de competición, animales elegidos con precisión casi quirúrgica, sin espacio para la debilidad, los errores o la compasión. Para él, la vida solo tenía valor cuando generaba algún tipo de retorno, y nada que no cumpliera con ese criterio merecía su atención. Esa mañana, 3 potros habían nacido en uno de los corrales tras una noche larga y complicada. Eran pequeños, frágiles, y aún les temblaban las patas mientras intentaban mantenerse en pie. Sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban una mezcla de desconcierto y miedo. La yegua madre trataba de lamerlos con suavidad, como si así pudiera convencer al universo de que sus crías merecían existir. Sin embargo, al millonario no le bastaba la ternura de una madre. Él solo veía fallas. En los potros observó algo que, según su criterio, los condenaba a no tenían el porte, la musculatura, ni la postura que él esperaba de futuros campeones. Son demasiado débiles, sentenció con un tono seco, sin siquiera acercarse demasiado. No valen el esfuerzo. Deshazte de ellos. Los trabajadores bajaron la mirada sin atreverse a responder. Era bien sabido que discutir con él no llevaba a ningún lugar. Así que, con pesar, separaron a los potros de su madre y los dejaron en un pequeño rincón del terreno, donde el millonario rara vez pasaba, un lugar donde la hierba crecía despareja, y la sombra de un viejo cobertizo parecía tragar la luz. Al y Quadaran, acurrucados unos contra otros, como si la unión pudiera protegerlos del frío, del hambre y del destino que les aguardaba. Sus pequeños cuerpos temblaban, y sus relinchos apenas eran un susurro en medio del campo. A poca distancia de la hacienda, vivía una niña llamada Alma Dunyuv Akos, una pequeña de ojos curiosos y un corazón todavía más grande. Su familia era humilde, pero su vida estaba llena de simpleza, naturaleza y afecto. Alma solía pasear cerca de la reja que separaba su casa de los dominios del millonario, no porque quisiera entrar, sino porque le fascinaba ver los caballos correr a lo lejos. Los admiraba con la inocencia pura de quien solo ve belleza donde otros ven números y ganancias. Para ella, cada caballo, fuerte o débil, veloz o lento, llevaba dentro una chispa única. Ese día, mientras caminaba con una canasta de flores silvestres que había recogido para su madre, un sonido débil llamó su atención. Era un relincho casi apagado, como si viniera de una garganta cansada. Alma frunció el ceño y se acercó un poco más a la reja. Observó cuidadosamente, y al principio no vio nada más que hierba y polvo. Pero entonces, al mover su cabeza unos centímetros, distinguió 3 pequeñas siluetas en la zona sombreada junto al cobertizo. Se detuvo, enfocó la vista, y lo que vio hizo que se le encogiera el corazón a 3 potros, acurrucados y débiles, con sus orejas yerguidas en un intento desesperado de mantenerse alertas. Alma sintió un impulso inmediato de ayudarlos, aunque aún no sabía cómo. Sin pensarlo mucho, dejó la canasta en el suelo y se acercó a la reja. Había un hueco en la parte inferior por donde ella, siendo pequeña y delgada, podía deslizarse sin dificultad. Sabía que no debía entrar, que ese terreno tenía dueño, pero también sabía que lo que había del otro lado necesitaba más su ayuda que cualquier norma rígida. Así que, con un pequeño suspiro nervioso, se agachó y pasó al otro lado. Su primera impresión al estar más cerca de los potros fue el miedo, no el suyo, sino el de ellos. Podía ver cómo se tensaban, cómo sus ojitos buscaban por todas partes una salida o una explicación. Alma se sentó en el suelo, deliberadamente lejos. Para no asustarlos más, Anne permaneció quieta por unos instantes, dejándoles saber que no era una amenaza. Con una voz suave, casi como un susurro, comenzó a hablarles. Tranquilos, no voy a hacerles daño. Estoy aquí para ayudarles. ¿Sí? Los potros no entendían sus palabras, pero sí comprendían su tono. Uno de ellos, el más pequeño, inclinó ligeramente la cabeza, como tratando de procesar aquella presencia inesperada. Alma extendió lentamente la mano hacia adelante, sin avanzar demasiado, simplemente ofreciéndoles la posibilidad de acercarse, si así lo querían. El aire estaba quieto, como si hasta el viento quisiera escuchar. El suelo estaba seco,
y Alma pudo ver que los potros no habían comido ni bebido en horas. Tenían la piel tensa, el pelaje opaco, y los músculos contraídos por el esfuerzo de mantenerse en pie. No sabía exactamente qué hacer, pero sabía que no podía dejarlos allí. Se puso de pie con cuidado, retrocedió unos pasos, y volvió por el mismo hueco por el que había entrado. Corrió hacia su casa, tomó una botella de agua y un pequeño balde de avena que usaban para alimentar a las gallinas. Su madre no estaba en casa, así que no tuvo que dar explicaciones. Al regresar a la hacienda, Alma entró de nuevo y se acercó despacio a los potros. Primero les ofreció un poco de agua, dejándola en el suelo para no intimidarlos. Los tres miraron el recipiente con desconfianza, pero finalmente el más valiente dio un paso y bebió un sorbo pequeño. Luego, sus hermanos lo imitaron al cabo de unos segundos, y Alma sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez en su vida que veía a seres tan indefensos y necesitados. Mientras los potros bebían, ella observó sus cuerpos temblorosos, sus patas delgadas, su respiración irregular. Sintió una mezcla de tristeza y determinación. No podía entender por qué alguien los había dejado en ese estado, pero sabía que ella no podía permitir que siguiera así. Se dio cuenta de que los potros estaban solos en el mundo, y que por alguna razón, ella había sido la única que los había escuchado. Eso la convirtió, sin querer, en su única esperanza. Lo que Alma no sabía era que algunas decisiones, por pequeñas que parezcan, pueden marcar el comienzo de algo grande. Aquel primer acto de compasión sería solo el inicio de una historia que uniría sus vidas para siempre. Y aunque el millonario ni siquiera imaginaba lo que ocurría en aquel rincón olvidado de su hacienda, pronto descubriría que lo que había despreciado sin piedad sería lo mismo que pondría a prueba su poder, su orgullo y la verdadera naturaleza de su corazón. Y así, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas, Alma tomó una decisión que cambiaría su destino, y el de los potros se envolvería al día siguiente, y al siguiente, y todos los que hicieran falta, porque de algún modo, sabía que si no lo hacía ella, nadie más lo haría. Al día siguiente, Alma despertó antes de que el gallo cantara. Algo dentro de ella pulsaba con urgencia, como si los potros hubieran atravesado la noche llamándola en silencio. Apenas abrió los ojos, ya estaba pensando en ellos, en su fragilidad, en sus ojos asustados, en la forma en que habían bebido agua, con desesperación, contenida. No había dormido del todo bien, pues cada vez que cerraba los ojos, podía verlos temblar bajo la sombra del cobertizo. Sabía que debía regresar, sabía que no podía abandonarlos. Se vistió rápidamente, tomó un pedazo de pan, rellenó la botella de agua y volvió a agarrar el pequeño balde con avena. Antes de salir, observó la cocina y comprobó que su madre aún no estaba despierta. Solo un ratito, se dijo a sí misma, aunque en el fondo sabía que sería mucho más que eso. Cruzó el campo con pasos veloces, casi corriendo, y cuando llegó a la reja de la hacienda, sintió un pequeño pinchazo de miedo. ¿Y si alguien la veía? ¿Y si el millonario descubría que ella estaba entrando sin permiso? Pero el miedo se disipó al recordar los ojos de los potros. Ellos necesitaban su ayuda, más que nadie. Pasó por el mismo hueco de la víspera, y caminó con decisión hacia el cobertizo. Cuando llegó, vio a los tres potros acostados, casi en la misma posición que el día anterior. Pero algo había cambiado. No se encogieron tanto al verla. No tensaron el cuerpo como si se prepararan para huir. La reconocieron, y aunque fuera un gesto mínimo, para Alma significaba un mundo. «Buenos días, pequeñitos», murmuró con una sonrisa suave. «Volví, como les prometí». Se sentó en el suelo, dejando que sus movimientos fueran lentos, medidos, para no asustarlos. Puso la botella de agua frente a ellos, y esta vez no dudaron tanto. Los tres bebieron con más confianza, casi con avidez, como si hubieran estado esperando ese momento. Luego, Alma abrió la pequeña bolsa de avena y la dejó sobre una tabla de madera vieja. Los potros, aunque todavía débiles, comenzaron a comer. Sus bocas pequeñas hacían un sonido leve y repetitivo, y Alma sintió algo cálido en el pecho, una mezcla de alivio y ternura. Mientras ellos comían, Alma recorrió con los ojos sus cuerpos delgados. Vio las costillas marcadas, las patas torcidas por la falta de fuerza, el pelaje opaco y sin brillo. Sabía que su ayuda no era suficiente. Necesitaban más, necesitaban cuidados que ella sola no podía brindarles, pero tampoco podía dejarlos morir. Tenía que encontrar una manera. Se quedó un rato pensando, acariciando la tierra con los dedos mientras los potros seguían comiendo. Fue entonces cuando una idea comenzó a tomar forma en su mente. Cerca de la hacienda vivía don Julián, un vecino mayor, un hombre sencillo que llevaba toda su vida en el campo
y que conocía a los caballos como si hubieran nacido entre ellos. Alma sabía que él nunca se negaría a ayudarla. Pero también sabía que si se lo contaba, él podría tratar de hablar con los trabajadores de la hacienda, y eso significaría que el millonario descubriría todo. ¿Qué pasaría entonces? Quizá los potros serían desechados de nuevo, o incluso peor. Mientras pensaba, uno de los potros dio un paso inestable hacia ella. Era el mismo que había bebido primero el día anterior, el más valiente. Alma contuvo el aliento y mantuvo la mano extendida. El potro acercó lentamente el hocico, olfateó su palma, y luego apoyó su cabeza por un instante. Fue un gesto breve, pero suficiente para que Alma sintiera que algo profundo y silencioso había nacido entre ellos. Era confianza, era esperanza. Ese pequeño gesto disipó todas sus dudas. Se puso de pie, se acercó a uno de los troncos caídos que había cerca, y comenzó a limpiarlo con las manos. Quería organizar el espacio, aunque fuera un poco, para que los potros tuvieran un lugar más cómodo, donde descansar. No sabía mucho sobre su cuidado, pero intuía que un ambiente más limpio y protegido podía ayudar a que no enfermaran más de lo que ya estaban. Se arremangó y empezó a retirar hierba seca, pequeñas piedras y pedazos de madera. Los potros la observaban, algunos con curiosidad, otros con sueño. Ella trabajó durante varios minutos, sudando bajo el sol creciente. Cuando terminó, respiró hondo, satisfecha. No era gran cosa, pero era un comienzo. Haré todo lo que pueda, les dijo, como si ellos pudieran comprenderla. No están solos. Mientras hablaba, no se dio cuenta de que alguien la observaba desde la distancia. Un hombre mayor, uno de los trabajadores de la hacienda, se había acercado silenciosamente, curioso por el ruido que venía del cobertizo. Era don Rogelio, quien llevaba más de 20 años trabajando para el millonario. Desde donde estaba, vio a la niña arrodillada junto a los potros, ofreciéndoles agua y avena, moviéndose con una ternura que contrastaba con el abandono en que se encontraban los animales. Rogelio sintió un nudo en la garganta. Sabía lo que el millonario había ordenado. Sabía que esos potros estaban destinados a morir, pero también sabía algo más, aunque no tenía el valor para desobedecer directamente a su patrón. Lo que vio en ese momento, sin embargo, removió algo dentro de él. Hacía años que no veía a alguien cuidar a un animal con tanta sinceridad. La niña no estaba allí por interés ni por beneficio. Solo estaba allí por bondad. Pensó en intervenir, pero decidió no hacerlo, no todavía. Dio media vuelta y se alejó tan silenciosamente como había llegado. Quizá la niña estaba haciendo lo que él no podía permitirse hacer, o en el fondo, deseó que ella lograra salvar a los potros. Mientras tanto, Alma seguía concentrada en su tarea. Decidió quedarse un poco más, observando cómo los potros descansaban con un poco más de paz. El sol ya estaba más alto, cuando escuchó a lo lejos el sonido del tractor del millonario. El corazón se le aceleró. Sabía que no debía estar allí. Sabía que si la encontraban, podría significar problemas no solo para ella, sino para los potros. Volveré mañana, susurró, acariciando con suavidad la frente del potro valiente. Salió rápidamente por el hueco y corrió hacia su casa, ocultando la canasta detrás de un arbusto mientras trataba de calmar su respiración agitada. Pero ese día no terminó ahí. Durante la tarde, mientras su madre cocinaba, Alma no podía concentrarse en nada más. Pensaba en lo que podría hacer la mañana siguiente, en cómo mejorar su manera de ayudarlos. Decidió arriesgarse un poco más y pedir un pequeño favor. Con cuidado, se acercó a don Julián y, sin revelar demasiado, le preguntó cómo cuidar a un potro recién nacido que estuviera débil. El hombre la miró con sus ojos cansados pero sabios y le dio consejos simples en mantenerlos hidratados, mantenerlos en un lugar cálido, alimentarlos en pequeñas cantidades, evitar que se estresaran. No hizo preguntas, aunque sospechó que la niña no estaba hablando de un solo potro. Esa noche, Alma sintió que estaba haciendo las cosas bien, aunque fuera a escondidas. Los potros no habían elegido nacer débiles, no habían elegido ser despreciados por alguien que solo veía números. Y si nadie más iba a ayudarlos, él la alojaría, sin importar el riesgo. La niña se durmió tarde, con el sonido imaginario de los relinchos suaves, acompañando sus pensamientos. Y mientras el sueño la envolvía, tomó una decisión definitiva. Volvería los días que hiciera falta, los meses que hicieran falta, hasta que los potros pudieran levantarse con fuerza, correr sin miedo, y recuperar lo que el millonario les había quitado, desde el primer día, su dignidad. Los días siguientes se convirtieron en una rutina secreta para Alma, casi un ritual silencioso que guiaba cada una de sus mañanas. Se levantaba temprano,
preparaba agua fresca, un puñado de avena, y cuando podía, recogía algunas hojas tiernas de las plantas que crecían cerca de su casa. Nada de eso era demasiado, pero para los potros, representaba un pequeño mundo de alivio y esperanza. Cara a amanecer, ella se escabullía por debajo de la reja y caminaba directo hacia el cobertizo, cuidando de que nadie la viera. Mientras avanzaba, su corazón latía con fuerza, a veces por miedo, a veces por anticipación. Lo que jamás imaginó es que pronto enfrentaría la prueba más grande, desde que había conocido a los tres pequeños. Al llegar a la hacienda una de esas mañanas, Alma notó de inmediato que algo no estaba bien. El potro más pequeño, aquel que siempre la observaba con ojos vivaces, estaba acostado de una forma distinta, como si su cuerpo hubiera cedido bajo un peso invisible. Su respiración era irregular, entrecortada, y un temblor leve recorría sus patas delgadas. Los otros dos estaban inquietos, moviéndose alrededor de él, pegando sus hocicos contra su cuello como si intentaran animarlo a levantarse. Nada funcionaba. No, no, susurró Alma, con la voz quebrada, mientras dejaba caer la botella de agua a un lado, y se arrodillaba junto al potro enfermo. Sin saber exactamente qué hacer, comenzó a acariciar su frente, sintiendo el sudor frío que humedecía su pelaje. Ese calor irregular no era normal. Recordó las palabras de don Julián sobre las enfermedades más comunes en potros débiles. Fiebres repentinas, deshidratación, infecciones del estómago. Todo sonaba lejano, técnico, inaccesible. Pero ahora, viendo al potro así, comprendió que no podía seguir improvisando. Necesitaba ayuda de verdad. El potro abrió los ojos apenas, un movimiento pequeño, pero suficiente para partirle el alma. Su respiración se aceleró unos segundos y luego volvió a hacerse débil. Los otros dos potros se acercaron más a Nuno. Apoyó su cabeza sobre el lomo del enfermo, como si quisiera sostenerlo para que no se hundiera más en ese pozo de debilidad que lo estaba consumiendo. Alma no sabía qué hacer. Se sintió impotente, inútil, pequeña ante la fragilidad de una vida que dependía de sus decisiones. Y entonces, como un rayo de lucidez, recordó algo. Don Julián siempre decía que la fiebre en los animales era como un ladrón silencioso, que entraba sin permiso y se llevaba lo más valioso si nadie lo enfrentaba a tiempo. Pero ella no tenía medicinas, ni suero, ni conocimientos suficientes para detenerlo. Respiró hondo y tomó una decisión difícil. Tendría que buscar ayuda externa, aunque eso significara arriesgarlo todo. Pero era mejor arriesgarse que quedarse quieta mientras el potro se apagaba entre sus manos. «Espérame», susurró, apoyando su frente contra la del potro. «No te rindas. Vuelvo enseguida». Salió corriendo por el hueco de la reja, tan rápido que se raspó el brazo, pero ni siquiera lo sintió. Corrió hasta la casa de don Julián, tocó la puerta con urgencia, y cuando él abrió, vio en su rostro la preocupación inmediata que solo la experiencia puede reconocer. Uno de ellos está muy mal, jadeó Alma. «No sé qué tiene, creo que se va a morir». Don Julián no hizo preguntas. Tomó un botiquín que tenía preparado desde hacía años, metió algunas botellas, vendas y una manta. Luego, tomó su sombrero y dijo: «Llévame». Caminaron rápido hacia la hacienda, aunque cada paso le parecía eterno a la niña. Pensaba en el pequeño potro, en su respiración débil, en sus ojos entrecerrados. Rezaba, aunque no sabía exactamente a quién. Solo pedía que llegaran a tiempo. Cuando entraron al terreno, don Julián se agachó junto al potro sin perder ni un segundo. Lo revisó con manos seguras, palpando su abdomen, revisando sus ojos, su respiración, su temperatura. «Tiene una infección», dijo con el ceño fruncido, «y está deshidratado. Puede sobrevivir, pero hay que actuar ahora mismo». Sacó una pequeña jeringa, preparó una mezcla que llevaba en su botiquín y la aplicó con cuidado en la parte superior del cuello del potro. «Esto ayudará con la fiebre», explicó. «Pero necesita líquidos. Muchos». Alma corrió a buscar la botella que había traído esa mañana. Regresó y con ayuda de don Julián, lograron que el potro bebiera algunos sorbos. Era poco, pero suficiente para empezar. Los otros potros observaban en silencio, como si supieran que algo importante estaba sucediendo. Cuando el potro enfermo abrió ligeramente los ojos y emitió un relincho débil, Alma sintió un alivio inmenso. No estaba salvado, pero estaba luchando. Pasaron casi 2 horas cuidándolo. Don Julián le enseñó a Alma a humedecer su hocico, a sostener su cabeza en una posición cómoda, a hablarle suave, para que no se agitara. La niña absorbió cada indicación como si su vida dependiera de ello. Tú, algún modo, sentía que así era. Al final,
El potro logró estabilizarse. Su respiración seguía débil, pero ya no era tan irregular. La fiebre comenzaba a bajar. Don Julián suspiró. Se quedará débil por unos días, pero creo que lo logrará. Alma sonrió, aunque tenía lágrimas en los ojos. Gracias, don Julián. No sé qué habría hecho sin usted. No me agradezcas a mí, respondió él, poniéndose de pie con esfuerzo. Si él vive, será por ti. Yo solo puse un parche. Tú fuiste quien no lo dejó morir solo. Sin embargo, justo cuando pensaban que podían respirar tranquilos, un sonido seco rompió el momento. La puerta lateral de la hacienda se abrió con un golpe fuerte. El millonario salió, con su traje impecable y su expresión de siempre, dura y autoritaria. Caminó con pasos rápidos hacia el cobertizo, atraído por el movimiento y las voces. Alma sintió un frío recorrerle la espalda. Don Julián frunció el ceño, sin apartarse del potro. El millonario llegó hasta ellos, y al ver a la niña, sus ojos se entrecerraron. ¿Qué demonios está pasando aquí?, dijo con una voz que helaba el aire. Alma quiso hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Don Julián se adelantó. Los potros estaban enfermos, dijo sin temblar. Ella solo intentaba ayudar. El millonario soltó una risa seca. ¿Ayudar? Esos potros no valen nada. ¿Y tú permites que esta niña entre a mi propiedad como si fuera un parque? ¿Qué clase de irresponsabilidad es esta? La niña apretó los puños. Todo dentro de ella quería gritar. Quería decirle la verdad, aunque el irresponsable era él, que los había dejado morir sin remordimiento. Pero estaba paralizada. Esos potros vivirán, intervino don Julián, firme, y si viven, será gracias a ella. El millonario lo miró con desprecio. No me importa si viven o mueren. Son una pérdida de dinero. ¿Y tú?, señaló Alma. ¿No volverás a entrar aquí? ¿Entendido? Alma sintió un golpe en el corazón. Pero antes de que pudiera responder, algo inesperado ocurrió. El potro enfermo, aún débil, levantó la cabeza y emitió un relincho suave. El sonido resonó en el silencio tenso. Los otros dos potros se acercaron a él, como si quisieran apoyarlo. Era una escena frágil pero poderosa. Una pequeña demostración de vida. La niña dio un paso adelante. No me voy a ir, dijo, con la voz temblorosa pero firme. No mientras ellos me necesiten. El millonario abrió los ojos sorprendido por el atrevimiento. Pero antes de que pudiera responder, don Julián se puso entre él y la niña. Déjela terminar lo que empezó, dijo. A veces, señor, la vida vale más que el dinero. El millonario apretó los dientes, irritado, pero finalmente dio media vuelta y se alejó sin responder. Sabía que de momento, pelear no le daría ningún beneficio. Cuando desapareció de vista, Alma se dejó caer de rodillas junto al potro y lo abrazó con cuidado. Su corazón latía acelerado, pero también sentía una determinación nueva, más fuerte que el miedo. Ese día entendió algo muy profundo. Al salvar a esos potros, iba a ser una batalla, y ella estaba dispuesta a luchar hasta el final. Los días posteriores al enfrentamiento con el millonario fueron intensos y silenciosamente tensos para Alma. Aunque él había dejado claro que no quería verla en la hacienda, la niña sabía que no podía obedecer esa orden, no mientras los potros dependieran de ella. Cada día, antes de salir de casa, se detenía un momento frente al espejo para darse coraje. Estaba asustada, pero también determinada. Había aprendido que el miedo no siempre era una barrera. A veces, era una señal de que lo que uno estaba haciendo tenía un valor real. Aquella mañana, el cielo estaba cubierto por nubes suaves que filtraban la luz del sol en tonos plateados. Alma llevó más agua y un poco de avena, pero también una manta vieja que su madre ya no usaba. Sabía que los potros, especialmente el más débil, necesitaban mantenerse calientes. Cruzó la reja como siempre, respirando hondo, antes de caminar hacia el cobertizo. A cada paso, revisaba con la mirada que no hubiera trabajadores ni señales del millonario cerca. Al llegar encontró a los potros juntos, como si la esperaran. El más pequeño, aunque aún débil, parecía mejor. El tratamiento de don Julián había hecho efecto, y su respiración era más estable. Alma dejó escapar un suspiro de alivio, y se acercó con una sonrisa. «Buenos días, mis valientes», susurró, como si estuviera saludando a una familia que llevaba años acompañándola. Acarició al potro enfermo, y notó que su temperatura ya no era tan alta. Su mirada tenía un brillo débil, pero vivo. De pronto, uno de los otros dos potros, el que solía mostrarse más curioso, levantó las orejas y dio un pequeño salto torpe. Fue la primera vez que lo vio moverse con esa energía, aunque fuera mínima. Alma lo observó con atención, sorprendida por aquel gesto inesperado. «¿Qué haces?», preguntó, entre risas suaves. El potro dio unos pasos más, un poco bruscos,
como si probara la fuerza de sus patas. Luego volvió a saltar, esta vez con intención. Aunque el movimiento fue torpe, se veía una chispa de vitalidad nueva. El segundo potro lo imitó al instante, dando un paso rápido y agitando la cola. Era como si ambos hubieran descubierto de pronto que podían hacer más de lo que habían imaginado. Alma quedó maravillada. No solo estaban sobreviviendo, estaban comenzando a despertar. Se arrodilló frente a ellos y los observó con ojos brillantes. En su interior, algo empezó a tomar forma. Tal vez no era solo cuestión de alimentarlos y cuidarlos. Quizá había un talento escondido en ellos, algo que nadie había visto porque nadie se tomó el tiempo de mirar más allá de sus debilidades. Quizá los potros podían llegar a ser fuertes, ágiles o incluso rápidos. Tal vez el millonario se había equivocado por completo. Decidió probar algo. Recogió un pequeño palo que había en el suelo y lo arrastró por la tierra, formando una línea recta. Luego, retrocedió unos pasos y chasqueó la lengua suavemente, tratando de llamar la atención del potro más curioso. Él la miró, ladeó la cabeza y después de dudar un poco, caminó hacia ella siguiendo el trazo que había hecho. Sus pasos eran inestables pero determinados. «Eso es», exclamó Alma, aplaudiendo en silencio. «Muy bien». El potro se detuvo y agitó la cola, como si entendiera que había hecho algo importante. El segundo potro avanzó también, siguiendo a su hermano. Alma se quedó un momento inmóvil, maravillada. No sabía nada sobre adiestramiento, pero intuía que aquellos pequeños gestos podían significar algo más grande. Pasó la mañana con ellos, moviéndose lentamente de un lado a otro, dejando que los potros la siguieran. Cada vez que uno daba un paso firme, ella celebraba con una sonrisa o una palabra suave. Poco a poco, los pequeños parecían ganar confianza. Incluso el potro enfermo logró incorporarse unos minutos para observar a sus hermanos. Alma lo ayudó a mantenerse de pie, sosteniéndolo con cuidado, sin presionarlo. Ese mismo día, mientras ella dedicaba su tiempo y cariño a los potros, alguien más observaba desde la distancia a Rogelio, el trabajador que había visto a Alma días atrás. Desde detrás de un gran árbol, veía cómo la niña se movía entre los potros con dedicación casi sagrada. Admiraba su valentía, su paciencia, su determinación. Era evidente que la niña no buscaba reconocimiento ni recompensa, solo quería ayudar. Rogelio suspiró. Había trabajado para el millonario la mayor parte de su vida, obedeciendo órdenes incluso cuando no estaba de acuerdo. Pero, al ver a aquella niña salvar vidas que el patrón había dado por perdidas, algo dentro de él se removía cada vez más. Sabía que no podía intervenir abiertamente, pero también sabía que debía evitar, al menos de manera silenciosa, que el millonario descubriera lo que estaba pasando. Se prometió a sí mismo vigilar desde lejos, asegurándose de que la niña pudiera seguir entrando sin ser vista. Esa tarde, cuando Alma ya estaba por retirarse, escuchó un ruido proveniente de la entrada principal. Su corazón dio un salto. Era la voz del millonario, se acercaba. Los pasos eran firmes, pesados. Alma miró a los potros, luego al hueco de la reja. No tenía tiempo de correr sin levantar sospechas. Así que, sin pensarlo dos veces, se escondió detrás del cobertizo, tratando de controlar su respiración. El millonario entró al área con gesto irritado, como si algo le molestara profundamente. Observó el cobertizo con una mezcla de desdén y fastidio. Parecía estar revisando el lugar, probablemente buscando si alguien había estado allí, sin permiso. Rogelio apareció detrás, simulando estar ocupado, como si casualmente hubiera pasado por allí. ¿Ha visto a alguien?, preguntó el millonario con tono cortante. «Nadie, señor», respondió Rogelio, fingiendo indiferencia. «Todo tranquilo por aquí». El millonario gruñó y miró a los potros. Los observó con sorpresa. No porque estuvieran fuertes, todavía estaban delgados y frágiles, sino porque estaban vivos. Más vivos de lo que él esperaba que estuvieran. «Deberían haberse muerto ya», murmuró, molesto. Esas palabras golpearon a Alma como una piedra en el pecho. Sintió la rabia subirle por la garganta. Quiso salir y enfrentarlo. Quiso gritarle que no tenía corazón, que esos potros no eran basura, pero rogó por controlarse. Si él la descubría, los potros estarían en mayor peligro. El millonario se alejó sin decir más, y cuando su figura desapareció por la colina, Rogelio respiró hondo. Se acercó lentamente al cobertizo, fingiendo revisar las tablas viejas, y en voz muy baja dijo: «Alma, sé que estás ahí. Ya puedes salir». La niña sintió un vuelco en el corazón. ¿La había visto? ¿La delataría? Pero cuando salió con timidez,
Rogelio solo la miró con seriedad. No te preocupes. Yo no voy a decir nada, le aseguró. Pero ten cuidado. Él no va a permitir que estos potros vivan si se entera de lo que estás haciendo. Alma tragó saliva. Tenía miedo. Sí, pero también tenía una certeza que crecía cada día. Ella iba a luchar por ellos. Con o sin permiso. En los días siguientes, comenzó a reforzar sus pequeñas rutinas de entrenamiento. Descubrió que los potros respondían bien a su voz, que la seguían cuando caminaba en círculos, que movían las orejas cuando ella aplaudía suavemente. Se dio cuenta de que tenían agilidad natural, pero lo más importante era su espíritu. Estaban empezando a confiar, a sentirse vivos de verdad. El potro más valiente ya era capaz de correr pequeños tramos, aunque con torpeza. El segundo comenzaba a imitarlo, y el tercero, aunque aún débil, mostraba destellos de voluntad que antes no tenía. Entonces, un día, mientras caminaba hacia el cobertizo con una sonrisa llena de esperanza, vio algo que la paralizó. En una de las puertas del antiguo establo, que llevaba años abandonado, estaba entreabierta. Alguien había entrado allí, y no parecía ser el viento. ¿Quién está ahí?, preguntó Alma en un susurro tembloroso, sin saber si debía dar un paso adelante o retroceder. Sabrás, supile. El aire se volvió más frío, más denso. Algo estaba a punto de cambiar para siempre. Durante la noche, el viento sopló con una intensidad inusual, como si el cielo mismo presintiera que algo importante estaba por suceder. Alma apenas pudo dormir. La imagen de la puerta del viejo establo entreabierta se repetía una y otra vez en su mente. ¿Quién había entrado allí? ¿Había sido el millonario? ¿Algún trabajador curioso? ¿O quizá alguien que había notado las idas y venidas de la niña? La incertidumbre le pesaba en el pecho. Pero por encima del miedo, había una preocupación más fuerte: a los tres potros. Al amanecer, se levantó con el mismo nudo en la garganta que había sentido la tarde anterior. Sus manos temblaban ligeramente mientras llenaba de agua la botella y colocaba un poco más de avena en el pequeño balde. Sabía que no podía retrasarse. Cualquier cosa que hubiera cambiado en la hacienda podía afectar a los potros. Respiró hondo, cruzó el campo con pasos rápidos, y al llegar a la reja, se agachó automáticamente para pasar por el hueco de siempre. Sin embargo, algo detuvo su movimiento. El hueco bajo la reja había sido cubierto con piedras grandes y un trozo de alambrado nuevo. El corazón de Alma dio un vuelco. Alguien había notado que por allí se podía entrar. Sintió el impulso de empujar las piedras, pero sabía que el ruido podría delatarla. Miró a su alrededor, buscando otra forma de acceso. Más adelante, cerca de unos matorrales, la reja estaba un poco más alta por el desnivel del terreno. No era un paso cómodo, pero quizá podía trepar con cuidado. Con el corazón acelerado, se acercó a ese punto y apoyó la botella y el balde del otro lado de la reja. Luego se sostuvo de los barrotes, se impulsó con esfuerzo y logró pasar, aunque se raspó la rodilla en el proceso. El dolor no importaba. Lo único que la movía era la necesidad de ver a los potros. Al caminar hacia el cobertizo, notó que había huellas recientes en el suelo. No eran de los potros, eran pasos humanos, más de uno, que se dirigían hacia el mismo lugar al que ella iba. Sintió un escalofrío. Apresuró el paso, casi corriendo, y al llegar al cobertizo, se quedó inmóvil. La puerta estaba abierta de par en par. Por un momento, sintió que el mundo entero se detenía. Entró con el corazón en la boca, temiendo lo peor, pero allí estaban los tres potros, juntos, mirándola con una mezcla de miedo y alivio. Al verlos, Alma exhaló el aire que había estado conteniendo sin darse cuenta. Se acercó a ellos y los abrazó uno por uno, como si quisiera asegurarse de que eran reales, de que seguían allí. Pensé que, murmuró, sin terminar la frase. Pensé que ya no los encontraría. Mientras les daba agua y avena, comenzó a observar los detalles. Algo en el lugar había cambiado. El suelo estaba menos sucio. Había paja fresca en una esquina, y, sobre una de las vigas, colgaba una cuerda nueva, como si alguien hubiera intentado reforzar la estructura. No estaba sola. Sabía que vendrías temprano, dijo una voz grave a sus espaldas. Alma se giró de golpe. Allí estaba Rogelio, apoyado en la puerta del cobertizo. Tenía los brazos cruzados y una expresión seria, pero no dura. Fui yo quien abrió la puerta del establo viejo, continuó, y también quien tapó el hueco de la reja. El patrón sospecha que alguien entra, y tarde o temprano iba a revisar ese lugar. Era cuestión de tiempo. Alma lo miró, confundida. Entonces, ¿me está ayudando? Rogelio suspiró, bajó los brazos y se acercó lentamente a los potros. No soy un héroe, niña, dijo. He trabajado muchos años para ese hombre,
obedeciendo cosas con las que no estaba de acuerdo. Pero, ¿lo que tú estás haciendo aquí? Miró a los animales con un brillo extraño en los ojos. Me recuerda lo que se supone que significaba este lugar antes de que todo se volviera un negocio. Antes, los caballos eran orgullo, sí, pero también compañía ambida. Y estos tres, que él considera inútiles, merecen al menos una oportunidad. Se agachó junto al potro más débil y lo acarició detrás de las orejas. El animal no se apartó. No puedo desobedecerlo abiertamente, continuó, pero puedo ayudarte a cuidarlos sin que él lo note. El establo viejo está en desuso. Si los movemos allí y los cerramos bien, nadie los verá cuando venga a inspeccionar. Alma sintió una mezcla de alivio y gratitud que casi la hizo llorar. ¿De verdad haría eso por ellos?, preguntó. Rogelio la miró con seriedad. Lo haría por ellos y por ti, porque lo que estás haciendo es lo correcto. Ese mismo día, juntos llevaron a cabo una misión silenciosa. Con cuidado, ayudaron a los potros a trasladarse hacia el establo viejo. No estaba lejos, pero para los tres animales todavía debilitados, resultaba un esfuerzo considerable. El más fuerte de ellos caminó primero, siguiendo a Alma, que lo guiaba con suaves palabras y caricias. El segundo lo siguió, mirando a su alrededor con atención. El tercero avanzó despacio, apoyando sus patas con inseguridad. Rogelio lo sostuvo por el cuello cuando parecía flaquear. El establo viejo tenía un encanto triste. La madera estaba desgastada por los años, y el olor del pasado aún residía en el aire. Sin embargo, era un lugar más seguro. Tenía paredes más altas, una puerta que se podía cerrar por dentro, y ventanas pequeñas por donde entraba la luz justa. Allí, al menos, los potros no serían vistos fácilmente. Rogelio había preparado una cama de paja fresca en un rincón, y había traído un viejo balde de agua que llenó con ayuda de la niña. Entre los dos organizaron el espacio de la mejor manera posible. No era un lujo, pero comparado con el rincón abandonado del cobertizo, se sentía casi como un hogar. A partir de ahora, entra por el lado norte, indicó Rogelio, señalando una parte de la cerca que quedaba oculta tras unos arbustos. Hay un hueco en la tierra donde la reja es más baja. Yo me encargaré de que nadie ande rondando por aquí cuando tú vengas. Alma asintió, sintiendo por primera vez que no estaba sola en esa lucha. Miró a los potros, que exploraban lentamente el nuevo espacio, y en su interior, una idea empezó a tomar forma con más claridad. No se trataba solo de mantenerlos con vida, se trataba de darles un motivo para existir, una razón para demostrar que el millonario se había equivocado al despreciarlos. Esa tarde, mientras el sol entraba en el establo a través de las pequeñas rendijas de madera, Alma se paró en el centro del lugar y chasqueó la lengua para llamar a los potros. Ellos la miraron. El más fuerte se acercó primero. Ella caminó hacia atrás unos pasos. El potro la siguió. Luego, el segundo hizo lo mismo. El tercero, aunque más lento, también intentó avanzar. Alma repitió el movimiento varias veces, observando cada detalle, cómo levantaban las patas, cómo apoyaban los cascos, cómo movían la cabeza. Había algo en ellos que no había visto en otros caballos de la hacienda, una fuerza discreta, una determinación silenciosa. No eran rápidos todavía, ni fuertes, pero algo en su forma de reaccionar le decía que tenían un potencial que nadie había querido ver. Ustedes pueden ser más de lo que él imaginó, les dijo en voz baja. No son desechos, no son un error. Empezó a crear pequeños ejercicios improvisados. Con unas tablas caídas, formó un camino estrecho por el que los potros debían caminar despacio, obligándolos a concentrarse en cada paso. Con unas sogas viejas trazó círculos en el suelo, para que la siguieran girando. No sabía si aquello se parecía a un entrenamiento profesional, pero sabía que, de alguna forma, los estaba ayudando a ganar coordinación y confianza. Con el paso de los días, los avances se hicieron más claros. El potro más fuerte podía trotar de un lado a otro del establo sin perder el equilibrio. El segundo se mostraba más ágil, reaccionando rápido a sus llamadas y girando con más facilidad. El tercero, aunque aún se cansaba pronto, ya no pasaba todo el tiempo acostado. Se levantaba por más rato, daba pequeños pasos e incluso, de vez en cuando, intentaba seguir a sus hermanos. Rogelio observaba todo esto en silencio, con una mezcla de asombro y orgullo. A veces, cuando Alma no lo veía, sonreía al ver cómo los potros habían cambiado desde aquella primera vez que los vio casi desahuciados. «¿Sabes?», dijo un día, mientras ajustaba una de las tablas del establo, hace muchos años, antes de que el patrón se volviera tan frío, su padre criaba caballos de un modo diferente. No se fijaba solo en la fuerza o en la velocidad. Buscaba carácter. Decía que un caballo con espíritu
aunque naciera pequeño, podía superar sus propias limitaciones. Creo que tú has despertado algo así en estos tres. Alma lo miró, sorprendida. ¿Cree que algún día puedan ser campeones? Rogelio se tomó un momento antes de responder. No lo sé. Tal vez sí, tal vez no. Pero te diré algo. Ya son campeones por seguir aquí, vivos, después de todo lo que pasaron. Y si siguen mejorando, puede que un día demuestren a todos que el dinero no lo sabe todo. Esas palabras se quedaron grabadas en el corazón de Alma. A partir de entonces, no solo veía a los potros como vidas que debía salvar, también los veía como símbolos, como una oportunidad de demostrar al millonario, al pueblo, y quizás al mundo entero, que el valor real no siempre brilla a primera vista. Pero el mundo de los adultos no se mueve solo con esperanza. Y mientras Alma y Rogelio trabajaban en silencio, el millonario comenzaba a notar cosas que no encajaban. Los sacos de avena se gastaban más rápido de lo normal. Había huellas pequeñas cerca de la zona norte de la hacienda. Algunas herramientas habían sido movidas. Una tarde, de pie en el balcón de su casa, el millonario miró sus tierras con sospecha. No le gustaba sentir que algo escapaba a su control, y esa sensación cada día crecía un poco más. Algo se estaba gestando en su propiedad, algo que él no había autorizado, y estaba dispuesto a descubrir qué era. Cueste lo que cueste. Los días siguientes estuvieron cargados de tensión en la hacienda. El milenario, desconfiado como nunca, comenzó a recorrer sus tierras con una mirada rígida, casi afilada. Notaba pequeños cambios en huellas en la tierra, la forma en que la hierba estaba aplastada en zonas donde nadie debería pasar, el inexplicable consumo de avena. Era como si un fantasma avanzara por su propiedad, invisible, pero dejando rastros, y esa sensación de perder control le irritaba profundamente. Alma lo presentía. Cada día entraba con más cautela, mirando hacia todos lados, escuchando hasta el más mínimo crujido de las hojas secas bajo sus pies. Aún así, nada, absolutamente nada, la habría detenido. Los potros dependían de ella, y ahora también se habían convertido en parte de su identidad. Había pasado de ser una niña curiosa a una protectora incansable, y aunque el miedo la acompañaba siempre, su determinación era mucho más fuerte. Una mañana especialmente fría, mientras Alma les daba agua a los potros, Rogelio llegó con gesto grave. Traía en la mano un folleto arrugado, que mostraba la invitación a una competencia local de caballos jóvenes. Nada sofisticado, nada de campeonatos prestigiosos. Era un evento sencillo, organizado por la comunidad, donde los caballos eran evaluados por su carácter, obediencia y confianza más que por su físico. Un lugar donde lo que Alma había estado construyendo con los potros podría significar algo real. Esto puede ser su oportunidad, dijo Rogelio, extendiendo el folleto. Si uno de ellos participa y muestra lo que ha aprendido, el patrón podría cambiar de opinión, incluso podría cederlos. Aunque no le guste admitirlo, la gente del pueblo tiene peso en su reputación. Alma tomó el papel entre sus dedos. Se veía tan simple y a la vez tan importante que casi no podía creerlo. La imagen de un pequeño caballo galopando adornaba la parte superior del folleto, con colores deslavados. Competencia de carácter y nobleza equina. Feria local, decía en letras grandes. ¿De verdad cree que podríamos participar?, preguntó con timidez. Rogelio sonrió. Una sonrisa honesta que arrastraba años de cansancio. He visto cómo se mueven. He visto cómo te siguen en Alma, niña. Y eso vale más que cualquier músculo. Pero debemos prepararlos bien. Y debemos hacerlo sin que el patrón se entere antes de tiempo, o podría impedirlo. Ese día, Alma sintió algo que no había sentido desde que encontró por primera vez a los potros en Esperanza. Una nueva forma, más madura, más intensa. Ya no era solo salvarlos, era demostrar algo, no solo al millonario, sino a sí misma, a Rogelio, al pueblo entero. Los entrenamientos se hicieron más constantes. Los potros, ya más fuertes, respondían con entusiasmo. El primero, el más valiente, aprendió a caminar a su lado sin desviarse, mirando a Alma con atención. El segundo mostró agilidad sorprendente, girando y respondiendo a señales mínimas. El tercero, aunque aún más lento que los otros dos, había desarrollado un modo firme de sostenerse, como si su fragilidad se hubiera transformado en perseverancia. Alma los acariciaba uno por uno, felicitándolos con palabras suaves. Las pequeñas risas que dejaban escapar cuando los potros hacían movimientos inesperados llenaban el establo viejo de una alegría nueva. Hasta Rogelio, que solía ser reservado, reía de vez en cuando al ver una cabriola torpe del potro valiente. Pero la felicidad no podía durar sin sombra. Una tarde,
Mientras practicaban, el sonido de pasos pesados llegó desde la entrada principal. Rogelio palideció. «Es el patrón», dijo en voz baja. Alma sintió que el corazón se le detenía. No había tiempo de esconder nada. Los potros estaban allí. El entrenamiento era evidente. Y las huellas lo delataban todo. El millonario apareció en el marco de la puerta del establo viejo, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de ira y sorpresa. Su mirada recorrió el lugar, la palla fresca, las sogas dispuestas, el balde de agua limpio, los potros más saludables que nunca. Y luego vio a Alma. «Así que eras tú», dijo con voz fría. Alma tragó saliva. Las piernas le temblaban, pero se obligó a levantar la barbilla. «No soy una intrusa», respondió, su voz temblorosa pero firme. «Solo les di lo que usted les quitó». El millonario dio un paso hacia ella. Los potros se movieron nerviosos, acercándose instintivamente a la niña. «Esos animales no valen nada. No valían cuando nacieron, y no valen ahora. ¿Quieres quedarte con ellos? ¿Quieres jugar a ser salvadora?». Escupió la palabra. «Taylor, estos potros son míos». Rogelio, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. «Con todo respeto, patrón, usted los abandonó, y la niña los ha mantenido vivos. Está claro a quién pertenecen de verdad». «Cállese», bramó el millonario. «No tengo por qué escuchar sermones de un empleado». Pero antes de que pudiera continuar, se escuchó un sonido desde afuera, voces varias a muchas. El millonario frunció el ceño y salió del establo, seguido por Alma y Rogelio. Ante ellos, un pequeño grupo de personas del pueblo se había acercado, entre ellos algunos granjeros, la familia de Alma y un veterinario que había sido amigo del padre del millonario años atrás. «¿Qué están haciendo aquí?», gruñó el millonario. El veterinario se adelantó. «Venimos a avisarte que sabemos lo que pasó con esos potros», dijo con calma. «Y también sabemos quién los salvó». El millonario apretó los dientes. Sabía que la opinión del pueblo podía afectar su imagen más de lo que admitía. El veterinario continuó. «La feria local será en 2 días. Hemos visto a los potros moviéndose. Tienen carácter, tienen nobleza. Puedes permitir que participen, o puedes prohibirlo. Pero si lo prohíbes, todos sabrán que te importa más el dinero que la vida». Aquello golpeó al millonario más fuerte que cualquier insulto. Miró a los potros, que lo observaban desde la entrada del establo viejo. Estaban más erguidos, más despiertos, más vivos que nunca. Miró a la niña, que los rodeaba protectora. Y luego miró al pueblo, cuyos ojos lo juzgaban en silencio. Sabía la respuesta que debía dar, no porque quisiera, sino porque no podía permitirse el desprecio de toda la comunidad. «Háganlo», gruñó, «participen. Pero si pierden, serán míos de nuevo». Alma sintió un escalofrío. «Y si ganan», dijo ella, «serán libres, ¿verdad?». El millonario dudó un instante, odiándose por sentir que no tenía opción. «Sí», escupió finalmente. «Si ganan, serán tuyos». El día de la feria llegó con un cielo despejado. El lugar estaba lleno de gente, música, comida y risas. Pero Alma Todusanaba solo podía concentrarse en los potros y en el temblor suave de sus manos. Rogelio estaba a su lado, su madre también. Los potros se movían nerviosos pero atentos, como si sintieran que aquello era importante. Cuando llegó el turno de la categoría carácter y nobleza equina, todos guardaron silencio. Los participantes eran caballos jóvenes, algunos fuertes, otros elegantes, guiados por entrenadores profesionales. Alma tragó saliva y dio un paso adelante. Los potros la siguieron. El público murmuró sorprendido. 3 potros pequeños, frágiles, avanzando con dignidad detrás de una niña humilde. El jurado los observó con atención mientras Alma los guiaba a través de pequeños ejercicios al caminar, en línea recta, girar, detenerse, responder a su voz. No eran perfectos, pero eran constantes. Eran obedientes, eran valientes. Y cuando el potro más pequeño, aquel que había estado al borde de la muerte, dio unos pasos al frente y apoyó su cabeza suavemente en el hombro de Alma, todo el público contuvo la respiración. El jurado no tuvo dudas. El ganador fue anunciado, y no hubo un solo corazón en la feria que no sintiera que el resultado era justo. Cuando Alma escuchó su nombre y vio a los potros ganar su libertad, sintió que el mundo se iluminaba desde adentro. El millonario, derrotado, se dio la vuelta sin decir una palabra. No hubo rabia en su rostro esta vez, solo un cansancio profundo, y quizá, muy al fondo, una punzada de vergüenza. Alma abrazó a los potros con los ojos llenos de lágrimas. «Lo lograron», susurró. «Recuperaron lo que él les quitó, recuperaron su dignidad». Rogelio sonrió,
El pueblo aplaudió. Y los potros, finalmente libres, relincharon con fuerza, como si anunciaran al mundo que estaban listos para escribir su propia historia. La historia de 3 seres que nacieron débiles, que fueron despreciados, que fueron abandonados, pero que encontraron, en el corazón de una niña, la fuerza que necesitaban para convertirse en lo que siempre debieron ser, campeones de su propio destino.